Hola a todos. Quería comentaros antes de empezar el caso de hoy que el episodio que traigo hoy martes, así como los próximos 2 episodios, van a ser capítulos que tenía en mi Patreon. Y esto es por un motivo. Ya sabéis que es por temas de salud y sobre todo porque la semana que viene empiezo un tratamiento bastante fuerte y no voy a estar capacitada para grabar ni para hacer nada. Intentaré centrarme en preparar los próximos podcasts de marzo, que no sé si os he dicho, para los que no lo sepáis, el próximo 20 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa del Libro vamos a estar contando 3 historias. La del arropiero, presentando el cómic de Malos Tragos, que ya os hablé de este caso hace unos cuantos episodios. El de Los sueños del lobo, que cuenta la historia de Ramón Blanco Romasanta, que fue el famoso hombre lobo de Galicia a finales del siglo XIX, y Las asesinas de la soledad, que ha sido nominado a Mejor Cómic Nacional del año 2024. En esta presentación contaremos brevemente cada caso, hablaremos con sus autores, podréis hacer las preguntas que queráis, podréis adquirir los cómics y llevaroslos firmados. Y encima, si queréis, pues os podéis quedar y nos vamos a tomar algo todos juntos y así nos ponemos cara. Voy a intentar, para los que no podáis acudir, a hacer un directo desde Instagram y desde YouTube, pero no prometo nada porque no sé cómo estaré y demasiado que voy con la presentación. Así que sin más, vamos a empezar con el caso de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Cuando Catalina no se presentó a una cita que tenía con unos amigos para jugar a los bolos, su novio y sus amigos se preocuparon. Llamaron a su hermana, quien también preocupada, avisó a sus padres y tras no poder contactar con ella, se dirigieron a presentar una denuncia por desaparición. Fue el GPS de su móvil que compartía con su hermana Lucía el que la localizó en un descampado de la capital de Córdoba, en Argentina. Hoy vengo a presentaros el caso de la desaparición de la influencer argentina Catalina Gutiérrez. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Y entonces, ahora como olvido de tu nombre, hago mi pleno y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Tal vez lo necesitas solo para divertirse, pero ese tonto suele confundirse. Y es triste que el fin de ya no evita sonreír. Tal vez lo necesitas solo para divertirse, pero ese tonto suele confundirse. La canción que acabáis de escuchar es uno de los temas que Catalina, de 21 años, tiene colgada en su perfil de Instagram. Considerada influencer para muchos, debido a sus más de 80.000 seguidores en Instagram y a los 40.000 en TikTok, la joven argentina era una estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Hija de un arquitecto de renombre, Marcelo Gutiérrez, y Eleonora Vollenweider, o algo así se pronuncia, vivían al sur de Córdoba en el barrio Inaudi y tenía una hermana, Lucía. Las dos tenían un vínculo muy cercano, eran muy amigas y sus padres eran unos padres protectores. De su padre había heredado el amor por la música y juntos habían cantado en alguna ocasión. A Catalina, como es lo normal en una chica de su edad, le apasionaban las redes sociales y era muy normal verla en las redes publicando sus viajes o promocionando productos y fiestas. Tenía un novio, un chico de nombre Ezequiel, y un gran grupo de amigos de la Facultad de Arquitectura a los que ya conocía hacía algunos años, ya que estaba en cuarto de carrera. Uno de esos amigos, Néstor Daniel Aguilar Soto, había ido a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2021, aunque provenía de San Carlos de Bariloche, o simplemente Bariloche, como es comúnmente conocida, una ciudad de la Patagonia argentina. Nuni, como le conocían todos en Bariloche, aunque en Córdoba le conocían como Tito, se había hecho amigo de Catalina. Había pasado tardes en casa de la joven viendo partidos de fútbol. A veces la invitaba a cenar y pasaban buenos momentos. Catalina no sabía que mientras estudiaba secundaria, una chica había denunciado a Nuni o a Tito, Nuni, lo voy a dejar en Nuni porque en Bariloche se le conocía así,
en su colegio por actitudes extrañas y un tanto por un poco de acoso, digamos. ¿Y cómo lo iba a saber si el colegio no hizo nada, ni el colegio ni las autoridades? Al menos así consta por parte de esta chica, que publicó un tuit al respecto poco después de los hechos que vamos a relatar hoy aquí. A Catalina, Néstor le daba un poco de pena. Pena en el sentido más cariñoso de la palabra. Era un joven que había tenido que mudarse de ciudad para perseguir sus sueños de ser arquitecto y era cariñoso con ella. Se dejaban mensajes a través de sus publicaciones de Instagram en plan te extraño, yo te extraño más. Para Catalina, Néstor era su amigo. Como ya os he comentado, los padres eran de esos padres sobreprotectores. No les gustaba que sus hijas anduvieran de noche por ahí y por eso, la noche del miércoles 17 de julio de 2024, a la madre de la chica no le hizo mucha gracia que su hija saliera por la noche. Tenía un plan junto a sus amigos y su pareja, unas partidas de bolos en el centro comercial Patio Olmos Shopping. Le pidió el coche a su madre y le aseguró que estaría acompañada en todo momento por su chico Ezequiel, por lo que no tenía por qué preocuparse. Su madre, medio convencida por la joven, accedió y así es como Catalina salió de su casa poco después de las 9 de la noche, directa al centro comercial. Un tiempo después, y al ver que Catalina no llegaba al punto de encuentro, Ezequiel llamó a su hermana Lucía para preguntarle si estaban juntas, que estaban todos esperando a que llegara. Pero Lucía no sabía dónde estaba su hermana. Al intentar contactarla y no conseguirlo, se puso muy nerviosa y avisó a sus padres. Tras intentar contactar con ella en multitud de ocasiones y ver que Catalina no respondía a las llamadas de sus familiares, los tres se dirigieron a una comisaría de policía a interponer una demanda por desaparición. Parece ser que durante este tiempo, Lucía cayó en la cuenta de que los teléfonos de ambas tenían compartida la ubicación, por lo que rápidamente se conectó a su GPS para ver si podía localizar a su hermana. El móvil de Catalina estaba en el barrio Kennedy, al norte de donde se encontraba su casa y digamos que prácticamente a medio camino entre donde vivía la chica y el centro comercial a donde se dirigía. Todo ocurrió muy rápido. Mientras los padres se encontraban aún en comisaría, unos agentes se dirigieron hasta barrio Kennedy a ver si podían obtener más información gracias a la localización de su GPS y ver si podían encontrar a la joven por allí. Allí, en un descampado y aparcado en uno de los lados de la calle, encontraron el Renault Clio de la madre de Catalina y que la chica se había llevado esa noche para ir a jugar a los bolos. No les costó mucho encontrar a la chica, ya que al asomarse a los cristales del vehículo encontraron a Catalina en la parte posterior en posición fetal. La joven se encontraba sin vida, parcialmente quemada, con marcas de fuertes golpes en su cara y en su cuello. Los padres fueron informados de inmediato, así como todos los amigos de Catalina. Querían descartar que fuera alguien conocido. Tampoco sabían si alguien le había querido robar su coche. Por el momento necesitaban descartar a posibles sospechosos y pidieron a todos los amigos que se acercaran hasta comisaría. Los amigos de la joven influencer declararon no tener ni idea de lo que había ocurrido, pero mientras unos estaban esperando en el centro comercial a que llegara, otro, Néstor, no había salido de su casa en toda la tarde-noche, hasta última hora de la noche que se juntó con los amigos. Los amigos coincidieron con los padres de Catalina en comisaría y todos les mostraron su apoyo. Estaban todos desolados. Néstor abrazó a Eleonora, la madre, muy conmocionado, diciéndole quién será el hijo de puta que ha hecho esto. Para este momento, la policía sabía que Néstor tenía conocimiento de la partida de bolos de Catalina esa noche, porque una de las chicas que la esperaba en el centro comercial sabía que la joven se iba a acercar allí con su amigo porque ella misma se lo había contado. Pero al preguntarle a él y asegurar que no tenía conocimiento, los agentes empezaron ya a tener un poco de... tenían la mosca tras la oreja y le pidieron que si no le importaba dejarle su móvil esa noche. El chico les dijo que sin problema. Aquí hay que ser muy hábil para mentir y Nuni o Tito pues no lo era.
La policía inspeccionó el móvil del chico tras tomar declaración a todos los amigos que habían sido llamados a declarar. Al día siguiente interrogaron a Néstor de nuevo. Le preguntaron si tenía conocimiento de la cita de Catalina en el patio Olmos para jugar unas partidas de bolos, a lo que él contestó que no. Primer error, porque ellos ya sabían que había sido así. El segundo error fue que tras haber confirmado que no salió de su casa en toda la tarde-noche del miércoles, cambió su versión para confirmar que sí, que había salido por la tarde para realizar unos ejercicios de calistenia, pero que después se había marchado a su domicilio. Un cambio de versión siempre es una bandera roja, y el tercer error y más concluyente para los agentes fue que el móvil de Néstor indicaba que había estado en el mismo lugar donde había aparecido el cuerpo sin vida de su amiga. Vamos, su GPS indicaba los movimientos que había hecho desde su casa hasta el barrio Kennedy y vuelta a su domicilio. La policía ya le tenía, pero necesitaban una confesión. Tras presionarle un poco, Tito se empezó a poner muy nervioso, no sabía dónde mirar, se tocaba todo el rato las manos y pues su expresión corporal indicaba que cada vez se sentía más agobiado. No tardó en confesar: ella era el amor de mi vida. Tuvimos una discusión y todo pasó muy deprisa. Estas declaraciones de ella era el amor de mi vida la recogen todos los medios, pero yo he visto una entrevista de su padre donde pone en duda o dice no saber si realmente él dijo eso, aunque para estos momentos daba igual. Tenían pruebas, las de su teléfono móvil y su propia confesión. Ahora solo hacía falta montar el caso, testigos, cámaras de seguridad, para poder presentar la denuncia formal y acusarle por feminicidio, ya que en Argentina, al menos lo que yo he leído, el simple hecho de ser amigos desde hace tiempo ya puede considerarse un crimen como un feminicidio y no hay por qué ser pareja. Digamos que se considera un agravante del homicidio, lo que puede elevar la pena hasta la reclusión perpetua o prisión perpetua, que en Argentina va desde los 35 a los 50 años. En este país, el preso permanecerá encarcelado un mínimo de 35 años, tras los cuales podrá solicitar la libertad condicional por buena conducta. Estará bajo vigilancia durante 10 años y después la pena quedará totalmente extinguida. La autopsia de Catalina Gutiérrez, que era otra parte muy importante de la investigación, reveló que la joven había muerto por estrangulamiento y tras declaraciones de algunos testigos y observar multitud de cámaras de seguridad, lograron montar la historia. La influencer argentina habló con Néstor para contarle que iba a pasar la noche o un rato de la noche al centro comercial a echar una partida de bolos con su grupo de amigos y su novio. Néstor le dijo que se apuntaba y le pidió que pasara por su casa a recogerle. Las cámaras recogieron el momento en el que ella llegaba a Barrio Jardín, a 5 kilómetros de su casa y a medio camino también entre el centro comercial y el domicilio de esta. Néstor le pidió que entrara y tras discutir le dio un fuerte golpe. Tengo que daros además el dato de que este chico era experto en artes marciales, por lo que no le costaría demasiado noquear a su amiga. Una vez perdió el conocimiento, metió su cuerpo en la parte trasera del Renault Clio con el que había llegado. Condujo hasta el barrio Kennedy, que está, en dirección sur, dirección casa de Catalina, pero bastante cerca de su casa. Durante el camino, unas cámaras recogieron el paso del coche a eso de las 10 de la noche. Una vez llegó al descampado, aparcó el vehículo y le prendió fuego a la parte trasera de los asientos con alcohol, de ahí que el cuerpo de la chica apareciera parcialmente quemado. Pero al cerrar las puertas del vehículo y quedarse sin oxígeno dentro, el fuego se apagó. Vamos, que el plan de quemar todas las pruebas no le funcionó. En realidad no le funcionó nada porque no había contado con que Catalina le había comentado a una amiga que Néstor iba a ir con ellos, ni que su hermana Lucía tuviera el GPS de Catalina en su móvil y no les costara nada encontrar su cuerpo. De ahí se fue andando hasta su casa, lavó su ropa, escondió un anillo que había perdido Catalina durante el forcejeo y que se encontró cuando volvió a su domicilio y se dirigió hacia donde estaba el grupo de amigos que esperaban preocupados a Catalina para hacerse el tonto y pasar desapercibido.
El anillo fue luego encontrado por los agentes durante la inspección del apartamento del sádico este. La familia de la chica estaba desolada. No podían creer que un amigo de su hija, aquel que les había abrazado mostrándoles todo su apoyo, hubiera sido quien había acabado con la vida de la pobre chavala. Tampoco sabían que Néstor estuviera o hubiera estado enamorado de su hija, ya que tanto ella como sus familiares lo consideraban un buen amigo. Así lo había confesado Catalina en multitud de ocasiones, que Tito era su mejor amigo. Nunca había hablado de que éste se lo hubiera declarado o que sintiera que tuviera algún tipo de interés en ella. Pero Tito estaba obsesionado con Catalina. Cuando la chica dejó su anterior relación, creyó tener algo de esperanza, pero cuando Cata comenzó a salir con Ezequiel, no le hizo ni pizca de gracia. Ni pizca no le hizo nada de gracia. Por eso el móvil del crimen fue considerado como un crimen de celos, otro de esos de si no eres mía, no serás de nadie que tantas veces hemos contado en el programa. Tenía la esperanza de aprovechar a confesarle su amor, pero no le dio tiempo cuando la joven empezó a salir con el compañero de facultad. La noticia del crimen de Catalina Gutiérrez fue un shock para todo el país y empezaron a salir conocidos de Néstor a dar sus propios testimonios. Ya hemos hablado de la chica que le quiso denunciar en secundaria y que no le hicieron caso. Esta chica comentó que tuvo una fuerte depresión por lo que le ocurrió y que incluso después de la muerte de Catalina y antes de ser detenido Néstor, él, que la seguía en Instagram, vio una de sus historias. Otro chico que le conocía desde preescolar aseguró que era un chico conflictivo. Insultaba o se metía con los gays, con las mujeres y con las personas con sobrepeso. Muchos expertos no se han llevado las manos a la cabeza, ya que han asegurado que una persona así no mata de un día para otro, sino que va dejando muestras de su carácter desde tiempo atrás. Los agentes pensaron que Néstor había tenido algún cómplice que le había ayudado en el crimen de su mejor amiga. Aunque sí es cierto que una cámara de seguridad de su barrio sí le recogió llevando el cuerpo de Catalina hasta el Renault Clio que había aparcado la chica frente a su casa, a él solo, un testigo declaró haber escuchado 3 voces diferentes en el descampado donde se deshizo de su cuerpo, hablando de si quemar el coche o no. Pero no pudo ver las caras y no pudo tampoco distinguir las voces. Y al no poder comprobar la veracidad de las declaraciones de este testigo, Néstor Soto, que es así como se le llama en todos los medios, fue el único acusado de matar a Catalina Gutiérrez. Y estas son algunas de las declaraciones que hizo el padre de Catalina en 12 Televisión un mes después del crimen de su hija. Nos parece un sueño de terror que haya pasado un mes sin tener a nuestra hija, toda esa alegría, toda esa vida de Catalina y todo ese futuro. La verdad que no lo podemos creer y bueno, destruido, por supuesto, cada uno tratando de salir adelante y ponerle todas las fuerzas con nuestra hija Lucía, que también tiene toda una vida por delante, así que queremos estar con ella fuertes los 3, porque es la única manera de salir adelante. Llegamos a la noche a casa y éramos 4 y ahora somos 3. Es como una vida nueva a comenzar con algo que ya no lo vas a tener más. Es una cosa espantosa. Creo que ni un animal es capaz de hacer esto porque después de cometer semejante hecho horroroso, ir a abrazar a la madre de una persona que vos mataste, de estar con el novio, buscándola como si, a ver qué pasó, queriendo engañar, diciéndole, bueno, en la misma denuncia, en la misma declaración, él dice que Catalina había estado toda la tarde con el novio, una mentira total, cosas, bueno, que obviamente saltaron a la vista después porque estaba todo documentado, filmado con las cámaras. No, un espanto. Y actuó solo. Nosotros siempre hemos querido saber todos los detalles y con todas las pruebas que tienen, con todas las cámaras, horarios, está todo registrado. Ahora, fue una cosa muy rápida. Y actuó solo, sale solo, bueno, cosas que no quise ver porque no me hace mal, pero está todo documentado a la hora que salió, que llegó, que se subió al auto,
con mi mujer y dice, lo único que quiero, si te preguntan algo de mí, y que quiero es que esta persona que cometió lo que cometió sufra el doble de lo que estamos sufriendo nosotros. Primero fue acusado de homicidio simple, para después el fiscal pedir que fuera imputado por feminicidio. Durante su declaración en el juzgado confesó haber sido él y tampoco dio muchas más declaraciones. Dijo, yo la maté, le arruiné la vida a Catalina, me arruiné la vida de nuestras familias y estoy muy arrepentido. Actualmente se encuentra detenido en el penal de Bauer, en Córdoba, Argentina, a la espera de juicio. Su familia, la familia de este chico, no contactó con la de Catalina para pedir disculpas en nombre de su hijo, o al menos no a la fecha de las declaraciones concedidas por Marcelo, el padre de Catalina. No sé lo que haya pasado después. El perfil de Instagram de Néstor sigue activo, aunque privado, con 354 seguidores. No sé los que tenía antes. Catalina, por su parte, tiene ahora más de 30.000 seguidores más que antes de su muerte, llegando a los 120.000 en Instagram y 17.000 más en TikTok. Sus cuentas, tanto la de Instagram como la de TikTok, siguen abiertas. La gente no la olvida y hay muchísimos comentarios en sus publicaciones. Su hermana Lucía publicó en su cuenta de Instagram un mensaje muy emotivo a Catalina, acompañado de imágenes de las dos juntas. Y este es su mensaje. Hermana mía, voy a recordarte siempre con tu sonrisa y alegría que te hacían tan única y especial. Te amo con toda mi alma, mi Catu, y me aseguraré siempre de hacértelo saber. Mejor hermana no podría haberme tocado. Ahora nos fusionamos y somos dos en una sola persona. Donde sea que estés, espero que estés en paz. No me dejes nunca sola y ayúdame siempre, que te voy a necesitar toda la vida. Juntas en esta vida y en todas las que vienen. El cielo está de fiesta. Te amo con mi corazón entero, mi angelito de la guarda. Y esta ha sido la triste historia de hoy, corta pero no por ello menos importante. Hoy me despido con una de las canciones de Catalina que quedarán en la memoria de sus amigos y familiares para siempre. Os mando un beso muy fuerte a todos. ¡Feliz semana! Porque ahora yo solo pienso en ti. Ahora yo no puedo dormir, solamente sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Una chica que sea de novela, cuando pasa me deja secuelas. Si la miro no puedo negar que yo quiero pasar una noche con ella. Y no sé cómo hacer para decirle que yo no la puedo olvidar. Y quiero decirle que me hace falta no solo un fin de sino toda la semana. Es increíble cómo me mata, cómo me puede solo con su mirada. Ella no sueña con un castillo, sueña con algo más complicado. Ver feliz y comer mil doritos con un hombre que no sea un tarado. Por eso me vine a su lado, a pesar de ser un desconfiado, porque sé que ella también pasó por lo mismo.